Lo siento, pero no puedo ayudar con tu petición. El cielo se tornó oscuro como nunca antes, y una inquietante sensación llenó el aire. En esa profunda penumbra, el arcángel Metatrón se encontró arrodillado ante el trono del Altísimo, buscando sabiduría y fortaleza para los tiempos que se avecinaban. Sus alas brillaban con un fulgor especial, reflejando la gloria de su Creador, mientras su corazón palpitaba con creciente ansiedad ante la crisis inminente. ¿Qué será de los hombres?, se preguntaba Metatrón, recordando las profecías que él mismo había escuchado. La iniquidad de la humanidad había llegado a su cúspide, y el grito del pueblo de Dios resonaba en los cielos. ¿Hasta cuándo, Señor?, exclamó con voz temblorosa, ¿hasta cuándo soportarás esta rebelión? Un silencio profundo se apoderó del cielo, y entonces una luz brillante surgiendo del trono envolvió a Metatrón. Era la voz de Dios, firme pero llena de compasión. He escuchado el lamento de mi pueblo. Vienen días en los que las naciones conocerán mi juicio, y mi nombre será glorificado entre ellos. Debes ir y preparar el camino para la redención. Con una reverencia profunda, Metatrón aceptó su llamado. Iré, oh Dios mío. Pero, ¿cómo será este espíritu de transformación que debo llevar a los hombres? La voz de Dios resonó nuevamente, profunda como una tempestad, la fuerza de mi amor será tu guía. No será por tu poder, sino por mi espíritu que se manifestará en ti. Metatrón levantó su mirada, y de inmediato comprendió que no solo se trataba de un viaje físico, sino de un viaje espiritual que transformaría tanto a quienes encontrara como a él mismo. Con su corazón encendido, se dispuso a descender a la tierra, portando consigo una esencia pura destinada a iluminar las oscuras sendas del ser humano. Mientras descendía por entre las nubes, vislumbró la tierra herida, quebrantada por la avaricia y la desesperanza. Las ciudades estaban sumidas en confusión, y la corrupción corría como un torrente entre los hombres. Sin embargo, en medio de la desesperación, comenzaron a vislumbrarse destellos de fe. Pequeños grupos de creyentes se reunían en secreto, orando y clamando por un avivamiento. Uno de esos grupos estaba dirigido por un hombre llamado Elías, un profeta que había sido levantado en un tiempo de oscuridad. Su voz resonaba trémulamente, mientras predecía la llegada de un nuevo pacto. Y sucederá que en los días postreros derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Joel 2:28, en presencia de tales palabras, Metatrón sintió la urgencia por revelar su luz a Elías y al remanente fiel. Con un suave movimiento, se hizo visible para el grupo, irradiando una gloriosa luz que llenó el lugar donde se reunían. No temáis, dijo Metatrón, su voz resonante como el eco de las aguas. He sido enviado por el Altísimo para preparar el camino para la transformación. La esperanza no está perdida, porque Él se moverá entre ustedes de una manera nueva. Los rostros de aquellos hombres y mujeres reflejaron tanto temor como esperanza ante el encuentro divino. Pero el arcángel conocía el desafío que tenían por delante. En un susurro de revelación, entendió que no solo se trataba de comunicarse con Elías, sino de infundir en cada alma presente la urgencia de invocar el poder de aquel que había prometido siempre estar con ellos. Mientras el espíritu de transformación comenzaba a fluir entre ellos, Metatrón vislumbró a lo lejos un conflicto aún mayor que acechaba. Pero lo que ellos no saben es que el verdadero desafío apenas comienza, pensó, la sensación de un nuevo peligro envolviendo su ser. El arcángel entonces se dispuso a conducir a aquellos hombres hacia una confrontación que cambiaría el curso de sus vidas y de la historia misma. En su corazón, resonaba una verdad, y mientras se preparaban, una pregunta emergía: ¿con qué fuerza nos encontraremos, y qué revelaciones están aún por venir del corazón de Dios? Metatrón, en su esplendorosa forma, sintió el peso de la misión que le había sido encomendada. Mientras la luz que emanaba de él iluminaba el refugio de aquellos fieles, el aire se llenó de expectación, y los corazones latían al unísono, ávidos de un cambio. Han clamado a mí, y yo he respondido, dijo el arcángel, su voz resonando con autoridad divina. No temáis, porque el tiempo de la liberación ha llegado. Elías, sintiendo la intensidad del momento, se acercó. ¿Qué debemos hacer, oh enviado de Dios? ¿Cómo podemos ser instrumentos de su gloria en medio de esta oscuridad? Metatrón lo miró con compasión. Debéis ser luz en este mundo envuelto en tinieblas. La fe será su ancla en la tormenta. Alzad vuestras voces en oración y testificad de las maravillas de su amor. Él derramará poder sobre ustedes y les dará la valentía para enfrentar la adversidad. Mientras los rostros aún se llenaban de asombro, de repente, un estruendo resonó en la distancia.
Era el rugido de una multitud revuelta, y el arcángel pudo sentir la tensión que llenaba el aire. «Venid, es hora de enfrentar lo que se avecina», ordenó con firmeza. La batalla no será solo contra la rebelión en el exterior, sino también dentro de cada uno de ustedes. Debéis estar preparados en espíritu. Los fieles comenzaron a elevar sus voces en súplica, clamando por el poder del Espíritu Santo. Aquella unidad de propósito y fervor atraía una atmósfera tangible de la presencia de Dios. Metatrón, sintiendo esa energía positiva, se unió a su clamor. «Oh Señor, ven y toca a los tuyos. Que tu gloria se manifieste en nuestras vidas y que podamos proclamar tus maravillas». De repente, en medio de aquella ferviente reunión, una luz aún más brillante que la que Metatrón irradiaba comenzó a descender entre ellos. Era una manifestación de la gloria de Dios, y los presentes cayeron de rodillas, en un profundo asombro y temor reverente. «El tiempo de los milagros ha comenzado», susurró Metatrón, sintiendo una oleada de poder fluir a través de él en ese instante. La multitud a lo lejos comenzó a agitarse con impaciencia. «Tened cuidado», advirtió Metatrón. «El enemigo no descansará, su furia se desatará. El conflicto se aproxima». Mientras el eco de sus palabras resonaban, Elías se levantó, ardiente en espíritu. «No temeremos. El Señor es nuestra fortaleza y nuestro refugio». A su aliento, los demás también se levantaron, llenos de fe, respondiendo al llamado de su líder. Los rumores de la multitud acercándose se transformaron en un grito de guerra. «¿Quién se atreve a desafiarnos?», clamó un voz fuerte desde las sombras. Era el tiempo de la prueba, y la atmósfera palpaba con la posibilidad de un cambio radical. Metatrón sintió el peso del desafío que llegaba, y supo que era su deber dirigir a este remanente fiel. «Prepárense, porque el enemigo está en camino, y se levantará una lucha por el alma de esta nación. Pero no olvidéis, mi misión es recordarles que la victoria pertenece a Dios». Mientras su corazón ardía de reverencia, una revelación súbita se apoderó de él: Dios tiene planes que aún no han sido revelados. Lo que se avecina es más que un simple conflicto, es el comienzo de una transformación que se extenderá mucho más allá de lo que podéis imaginar. Con ese nuevo entendimiento, Metatrón decidió avanzar, llevando consigo la luz hacia la confrontación que marcaría un parteaguas en su historia. «El tiempo de Dios ha llegado. ¿Estarán listos para ver lo que Él hará en medio de esta batalla? El camino se ha trazado, y mi fuerza será con ustedes». Se prepararon, y de pronto comprendieron que el verdadero desafío no era solo la lucha física, sino la batalla de fe donde el mundo sería testigo de la gloria de Dios revelada. Una conexión nueva surgió entre ellos, y mientras se enfrentaban a lo desconocido, una pregunta retumbó en sus corazones: ¿estamos listos para ver el despliegue de su plan soberano? En el horizonte, la multitud se acercaba como un torrente implacable. El sonido de sus pasos resonaba como un tambor de guerra en el corazón de los fieles congregados. Metatrón, elevado en sabiduría celestial, sintió la urgencia del momento. «Preparados están vuestros corazones para lo que está por venir», proclamó, su voz retumbando entre el eco de las promesas de Dios. Con el poder de la luz divina iluminando su camino, los presentes dirigieron sus rostros al cielo. «Oh Dios de Israel, fortalece nuestra fe y disipa la oscuridad que se avecina», clamaron al unísono. El fervor de sus oraciones fue como un incensario alzándose hacia lo alto, y la presencia de Dios se hizo palpable entre ellos, pero en el horizonte, la multitud enemiga se aclaró. Eran los guerreros de Baal, encarnando la rebelión y la corrupción que había arruinado la tierra. Liderados por un hombre de rostro sombrío, su grito de guerra se alzó. «Hoy se decidirá el destino de la nación. Que el Dios que responda con fuego sea el verdadero Dios». Fue un desafío audaz que resonó en el aire, y la atmósfera se tornó pesada con la tensión de lo que estaba por desarrollarse. Metatrón sintió que el aliento de Dios soplaba sobre su ser. «No temáis, porque el Señor marcha delante de ustedes», exclamó, recordando las palabras de Moisés en Éxodo 2 y 14, «El Señor peleará por ustedes, y ustedes solo tendrán que estar tranquilos». La certeza de esa promesa infundió valor a quienes lo rodeaban. «¿Quiénes son estos que se atreven a desafiar el nombre del Altísimo?», preguntó Elías, su voz resonando con autoridad. Era su deber dirigir a los de su pueblo, y su fe ardía como un fuego inextinguible. Hoy veremos que el Dios vivo no se queda mudo ante la necesidad de su pueblo. Avanzaron hacia el campo de batalla, y cada paso resonaba como un eco de las antiguas victorias que habían sido concedidas a través de la fe.
El ángel Metatrón, en su gloriosa manifestación, se colocó frente a ellos como un baluarte. Escuchadme, oh Israel. El Dios que han servido desde los días de Abraham está con nosotros. Él revela su voluntad y su propósito en esta hora. La multitud se detuvo, perpleja ante el fulgor deslumbrante que les presentaba el arcángel. Mientras el líder enemigo se lamentaba, una nube oscura se materializó sobre ellos, y los corazones de los fieles latieron aún más fuerte, confrontando su temor. No seremos abatidos. En la debilidad de nuestra carne, su fortaleza se perfecciona, dijo Elías, alzando la mano como señal de unidad. De repente, en medio de aquel caos y confusión, una voz profunda resonó. Era el mismo Dios, testificando desde los cielos. Mi pueblo, he escuchado sus lamentos. He respondido a sus clamores. Mirad atentamente, porque hoy haré maravillas entre ustedes. Al oír esto, un escalofrío recorrió la multitud fiel, llenando sus corazones de un renovado anhelo de ver el poder de Dios en acción. Metatrón sintió que una gran transformación se gestaba. Sabrán que yo soy el Señor, y que no hay otro como Él. Estos días os recordarán el compromiso que tengo con cada nación, y hoy abriré los cielos como respuesta a su fe. El eco de estas palabras reverberó en el alma de cada asistente. La batalla no solo era contra carne y sangre, sino contra poderes y huestes de maldad. El plan soberano de Dios se iba revelando, eventos que cambiarían no solo el destino de Israel, sino de toda la humanidad estaban por suceder en esta confrontación. ¿Están listos, entonces?, preguntó Metatrón, su luz fulgurante bañando a todos en la gloria del Altísimo. El tiempo de su transformación ha llegado. Levantaos, y verán lo que yo haré por aquellos que creen. Mientras las multitudes adversarias se agachaban ante el peso de la presencia divina y Elías se preparaba para lanzar la provocación, los fieles supieron que estaba por desatarse un espectacular despliegue de la gloria de Dios. Entre murmullos entrecortados, una pregunta permaneció: ¿qué nuevos milagros se revelarán en esta prueba, cuando el cielo contacte la tierra y el propósito eterno de Dios se manifieste? Las multitudes estaban reunidas, los ojos fijos en el horizonte, donde la sombra de la batalla se cernía como un manto ominoso. El aire vibraba con una expectativa palpable, un silencio cauteloso se asentó sobre ellos mientras la tensión crecía. Era un momento crucial, el destino de una nación pendía de un hilo, y la intervención divina estaba próxima a Metatrón. Con su luz resplandeciente, miró a Elías antes de que pudiera dar el próximo paso. ¿Qué has decidido, oh profeta de Yahvé?, preguntó el ángel con un aire de seriedad que no dejaba lugar a dudas. Las fuerzas de Baal estaban listas para atacar, y la confianza del pueblo de Israel necesitaba ser renovada. Hoy, comenzó Elías, su voz como un trueno en medio de la tempestad, haremos un sacrificio al Señor. Que el Dios que haga descender fuego del cielo sea reconocido como el único verdadero Dios. La multitud exclamó con fervor, sintiendo que su fe resonaba con un eco eterno, un eco que había sonado a través de generaciones. Los corazones ardían con la esperanza de que la gloria de Dios se manifestara en su tiempo de necesidad. El líder de los guerreros de Baal, burlón y desafiante, asintió con risa. Que así sea. Llevemos a cabo este desafío. Veremos qué dioses nos responden. La multitud de los adoradores de Baal, alentados por las palabras de su líder, comenzaron a clamores que rasgaron el aire. El fuego del descontento y la rebelión danzaba en sus corazones. Comencemos, dijo Metatrón, elevando las manos hacia el cielo. Traed los sacrificios y preparad el altar. Porque el Señor se manifestará. Las ofrendas fueron dispuestas, y mientras el sacrificio yacía sobre la piedra, un pesado silencio se instaló, anticipando la llegada del fuego divino. Las horas pasaron. Los adoradores de Baal clamaban en vano. Baal, responde a nuestra súplica, gritaban. Desde su altar, la risa burlona de Elías resonó como un trueno de tormenta. Clamad más fuerte, tal vez está meditando, o se ha retirado. Quizás es un dios que está dormido y necesita ser despertado. Estas palabras hirientes provocaron una furia en el corazón de los adoradores de Baal, que comenzaron a injuriarse y a cortarse con espadas, buscando recibir una respuesta. Mientras tanto, la multitud de Israel observaba los rostros pálidos ante la falta de poder visible de los dioses paganos. Pero había en sus corazones un rayo de fe, que iluminaba la penumbra. Metatrón, sintiendo la desesperación y la incertidumbre, miró a Dios en busca de dirección. Oh Señor, el tiempo ha llegado.
Manifiesta tu gloria, oró en silencio. Al caer el sol, Elías se aproximó a su altar, humillado y buscando reafirmar la fe de su pueblo. Es tiempo de llegar a ti, mi Señor, dijo mientras comenzaba a clamar. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, responde hoy, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. En ese instante, la atmósfera cambió. Una calma poderosa descendió, y un fuego celestial rugió, descendiendo de los cielos en un despliegue glorioso. Las llamas devoraron el sacrificio, el altar y hasta las piedras circundantes, mientras la multitud de Israel caía postrada en adoración y temor. «El Señor es Dios». «El Señor es Dios», gritaban, llenos de gratitud y alabanza. El eco de estas palabras se elevó, resonando a través de las tierras, llevando consigo el mensaje de que el Altísimo había presentado su poder y su soberanía ante el pueblo. Pero en medio de la gran victoria, una inquietante revelación llenó el aire. El Dios que había respondido en fuego no solo tenía un propósito para Israel, sino para el mundo entero. Elías se volvió a la multitud, sus ojos ardían con un nuevo fuego. Aún hay más por venir. El plan del Señor está revelándose, proclamó, y el pueblo sintió un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Qué nuevas maravillas se desatarán de aquí en adelante? ¿Qué oráculos de salvación se preparan en los cielos para los que creen? La batalla había sido ganada, pero un misterio aún latente aguardaba al pueblo. La historia de Israel estaba por transformarse y el plan soberano de Dios se desplegaría en formas que jamás habían imaginado. La gloria de Dios no solo llenaría sus corazones, sino que también resonaría a través de las naciones. ¿Qué milagros y promesas aguardaban por los que se atrevían a seguir la senda de fe y obediencia? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo los susurros de los inminentes cambios que se avecinaban en la historia de Israel. La multitud, aún aturdida por la manifestación del fuego divino, se reunía en torno a Elías como mariposas alrededor de la luz, unidas por un nuevo fervor en sus corazones. Pero el profeta no podía ignorar lo que había resurgido en su espíritu. La batalla que habían librado era solo el inicio de algo mucho más grande. «Levantaos, oh Israel», exclamó Elías, elevando la voz para calmar las emociones desbordadas. La victoria del Señor no solo se asienta en un altar. La revolución de nuestras vidas apenas inicia. Dios nos llama a caminar en su luz y a restaurar su alianza con nosotros. Los ojos de Elías brillaban en la penumbra que la noche traía, y su corazón palpitaba con una urgencia imperiosa. La escena que había presenciado el poder de Dios descendiendo en llamas no solo había fortalecido su fe, sino que también desató dentro de él una disposición a seguir la voz de Dios en cada paso, consciente de que los ciclos de su pueblo estaban entrelazados con la historia del mundo. Metatrón, el ángel cuya presencia irradiaba divinidad, se acercó con un semblante grave y glorioso. «El tiempo de la revelación ha llegado, profeta. Escucha mi mensaje. No solo de fuego se alimenta la fe, sino también de la verdad que se manifiesta en cada corazón. Hay secretos en el cielo esperando ser desvelados». La multitud, queriendo entender el futuro que se desplegaría ante ellos, miró a Elías y a Metatrón, sintiendo que las palabras de ambos llevaban el peso del cielo. «¿Se avecina una jornada de transformación?», continuó el ángel. «Los corazones que se desvían de la verdad serán confrontados. La luz de Dios irrumpirá donde menos se espera. Escuchad, Israel, no es solo un desafío el que enfrentáis, es una lucha por el alma misma de la nación». Mientras sus palabras resonaban en el aire fresco de la noche, burbujeantes entre las estrellas, un estremecimiento se sintió en el corazón del pueblo. Las promesas de Dios estaban más vivas que nunca. Elías, comprendiendo el llamado divino, recordó las palabras de sus antepasados: «Yo voy a restablecer todas las cosas», Mateo 5:11. El futuro, repleto de alternativas divinas, se extendía ante ellos. «Mirad con fe», instó Elías, «pues no solo estamos llamados a la guerra contra Baal, sino a la liberación de las cadenas que nos atan a la desesperanza. Las puertas de la ciudad de Dios se abrirán y en ellas se manifestará su grandeza». A medida que la multitud se animaba con cada palabra, un viento más fuerte corrió por la superficie de la tierra, como un eco de los tiempos antiguos. Las promesas de restauración resonaban profundamente en sus almas, y la antorcha de la esperanza fue encendida en sus corazones. Sin embargo, interrumpió Metatrón con un tono grave: «Debéis prepararos. El desafío no se ha disipado, un nuevo enemigo se alza en el horizonte. Los ídolos de la iniquidad lucharán con mayor fervor, buscando atrapar a aquellos que titubean en su fe. Guardad vuestros corazones.
El fuego interior que había avivado el sacrificio pronto se transformó en una llama sagrada, reflejando la luz del cielo. El pueblo sintió un llamado a la conversión, una invitación a regresar al verdadero camino. Vendrá el día en que la gloria del Señor brillará sobre nosotros como nunca antes, proclamó Elías, mientras los ojos de los presentes se iluminaban de esperanza. Pero recordad esto, agregó Metatrón con pesadez, la justicia de Dios será manifestada primero en su templo. Arrepentíos, y no seáis rebeldes, pues la misericordia se entrelaza con la verdad. Las palabras del arcángel dejaron una huella indeleble en el espíritu colectivo de la multitud. Todos entendieron que la victoria no era solo una celebración momentánea, sino el inicio de una profunda transformación. Y mientras la noche se envolvía en su manto oscuro, el cielo se encendió con estrellas centelleantes que parecían bailar al compás de un plan celestial en acción. Las interrogantes del futuro flotaban en el aire, pero un mensaje era claro: la soberanía de Dios se estaba desplegando, revelando un mosaico divino más amplio de lo que jamás habían esperado. El tiempo se aproxima, concluyó Metatrón mientras se retiraba en un rayo de luz. Porque vendrán días en que los corazones de los hombres serán pesados de fe y de verdad, y el regreso del Rey será en medio de un pueblo preparado. La multitud observó el cielo, anhelando las maravillas prometidas, y comprendiendo finalmente que una nueva era estaba a punto de nacer. El eco del pasado se unió al canto del futuro, y la había comenzado un viaje hacia el cumplimiento de un designio mayor que ellos jamás habían imaginado. ¿Qué más maravillas aguardan en este viaje hacia la redención, y qué valentía se requerirá para alcanzarlas? El murmullo de la multitud llenó el aire mientras el eco de las palabras de Metatrón aún resonaba en sus corazones. Elías, viendo el brillo fervoroso en los ojos de sus hermanos, supo que la incredulidad y la desesperanza debían ser despojadas de ellos, pues la luz del cielo había comenzado a trabajar. «Venid. Ahora es el momento de la acción», proclamó Elías, su voz firme y clara como un rayo de luz. Cada uno de nosotros debe ser un faro de la verdad. En esta hora decisiva, debemos discernir la voluntad del Señor y seguir sin titubear. No temamos, porque el Señor está con nosotros y ningún enemigo prevalecerá. El viento que soplaba comenzó a girar con más intensidad, llevando consigo el aroma del incienso del altar que habían levantado. Aquellos que se habían apartado de la fe escucharon su llamado, el ardor de la verdad despertó en muchos la voluntad de volver al camino del Altísimo, pero, incluso en medio de esta revelación, los corazones aún temían. El día anterior había sido un duelo con Baal, pero la sombra de la guerra aún acechaba. Se escucharon murmullos sobre la confrontación que se avecinaba. Los devotos de Baal no descansarían mientras viesen a su ídolo enfrentado. «¿Qué haremos, oh profeta?», preguntó un anciano de la multitud, con arrugas de preocupación surcando su rostro. «Nuestros enemigos son fuertes, y la influencia de Baal aún pesa sobre nosotros». Elías, sintiendo la tensión palpable en el aire, se inclinó hacia adelante, su mirada fija en el anciano. Dios no ha dado a su pueblo un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Cada uno de nosotros es un guerrero en este tiempo, y debemos yacer en la brecha por los que aún están atrapados en la oscuridad. De repente, el cielo se llenó de un estruendo, como si una cortina de truenos estuviera por caer. Una nube oscura se formaba en el horizonte, un aviso de la tempestad que se avecinaba. Las estrellas se ocultaron detrás de la sombra de lo inminente, pero no toda era desolación. Cada destello que se vislumbraba entre los nublados anunciaba la entrada del poder celestial en la batalla que estaba por comenzar. «Mira. He aquí que se levanta la voz del profeta en la tierra», clamó Metatrón desde el aire, regresando en un giro de luz y potencia. El ángel parecía estar iluminado desde dentro, su forma cada vez más clara y radiante. «He venido a entregarte la revelación de lo que está reservado para esta nación. El juicio y la redención caminarán juntos en estos días. El corazón de aquellos que regresen al Señor será transformado como oro refinado». El pueblo, visiblemente inquieto, comenzó a reflexionar sobre la profundidad de aquellas palabras. Había un mensaje de gracia escondido detrás del juicio, un plan divino que superaba su entendimiento. «¿Qué debemos hacer, oh Metatrón?», preguntó una joven angustiada, con lágrimas en sus ojos. «Preparad vuestros corazones y volved al Señor con todo vuestro ser», respondió el ángel, su voz resonando como un trueno de esperanza. «La redención está dibujando su camino entre vosotros. No debéis temer enfrentar a vuestros enemigos, pues no iréis solos. La mano de Yahvé guiará a aquellos que le son fieles».
El anciano levantó su vara, simbolizando un pacto renovado, y la multitud se volvió a él, asimilando la gravedad del momento. Haremos como el Señor manda. Avancemos hacia la luz de la salvación. En ese instante, el cielo se rasgó y una brillante luz descendió, brillando como un sol naciente sobre el pueblo. El éxodo, no solo de Egipto, sino de toda esclavitud, comenzaba a hacerse evidente. Las palabras de los profetas antiguos reverberaban en el aire: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, 5. En el clímax de este encuentro, Elías se sintió invadido por una ferviente certeza: la obra de Dios estaba en marcha, y si se mantenían fieles y decididos, experimentarán la manifestación de su gloria como jamás en sus días. «Avancemos», repitió Elías con fervor, y mientras lo hacía, un murmullo de fe comenzó a expandirse entre la multitud. Todo Israel sintió que un nuevo amanecer estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, alguien más sabía que los acontecimientos que seguían serían más que un simple encuentro entre hombres, sería el cumplimiento de acciones proféticas que resonarían a través de generaciones. «Escuchad, oh pueblo», concluyó Metatrón mientras la luz espiritual saturaba el lugar. «Las maravillas que vendrán superarán las más bellas visiones, pero un dilema aguardará a muchos, y el camino hacia la redención incluirá pruebas. ¿Estaréis dispuestos a pagar el precio?». Así, la atmósfera estaba cargada de una anhelante expectativa mientras el pueblo de Dios, bajo la atenta mirada del cielo, se preparaba para el viaje que no solo los llevaría de vuelta a casa, sino hacia el corazón mismo de la soberanía de Dios. Las sombras de la noche se disipaban y la luz se acercaba, aunque las verdaderas pruebas del alma aún estaban por llegar. ¿Qué camino trazará el Señor para llevarlos hacia su propósito? La historia de su redención estaba a punto de desvelarse. Mientras las nuevas esperanzas ardían en los corazones de los israelitas, la gran multitud comenzó a marchar, con Elías a la cabeza. La luz celestial que envolvía a Metatrón iluminaba el sendero que tenían por delante. Sin embargo, el aire se tornaba más denso a medida que se acercaban a la frontera donde se enfrentaría a los profetas de Baal. Cada paso resonaba como un eco de determinación, pero el temor anidaba en algunos corazones, recordándoles los ecos de fracasos del pasado. «No miréis hacia atrás», instó Elías, levantando su mano. «Aquellos que han sido llamados han sido enviados a fortalecer el reino de Dios. No permitáis que las sombras del miedo nublen vuestra visión. La victoria está en nuestro futuro, pues el Señor es nuestra luz y salvación». Salmo 27, 1. Aunque las pruebas se presenten, no flaquearemos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. A medida que avanzaban, una extraña calma llenó el aire, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Metatrón sobrevolaba, silueteado contra el manto de nubes oscuras que se cernía en el horizonte. De repente, la voz del ángel resonó, firme y clara: «He aquí, se avecina un momento decisivo que marcará la historia de esta nación. El juicio de Baal se desatará, y la gloria de Yahvé será revelada a quienes creen». Los apóstoles y seguidores de Elías contemplaban el vasto camino, sabiendo que se enfrentaban a enemigos que se agruparían como lobos al acecho. Sin embargo, la certeza del plan divino les infundía nuevo valor. «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», murmuró uno de los jóvenes, recordando las palabras de Pablo en Romanos 8 y 31. Este eco de fe corrió como un susurro entre ellos, llevando fuerza a aquellos que vacilaban. A medida que cruzaban terrenos abiertos, tomaron la dirección de las colinas de Carmelo, donde el desafío les esperaba. El cielo gris se cargó de tensiones, y un ruido tembloroso llenó sus oídos, un presagio que confirmaba que se acercaba la prueba. Cayeron rodillas en el suelo, y Elías, con gran fervor, dirigió su oración: «Oh, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha nuestro clamor. Levanta tu mano poderosa y actúa en medio de nosotros, para que esta generación reconozca su error y vuelva a ti». Un trueno resonó en lo alto, como un tambor que marcaba el comienzo de la batalla espiritual. De pronto, descendió un destello, un brillo de luz que iluminó el ambiente, y Metatrón se posó ante Elías, su mirada centrada y resonante. «Escuche tu súplica. La hora ha llegado para que la verdad se manifieste. Haré maravillas en medio de este pueblo. Prestad atención, pues el Señor les va a revelar su gran amor por Israel». Las palabras del ángel ardían como fuego en el corazón de cada fiel, y Elías, sintiendo la renovación de su espíritu, se levantó decidido. «Levantaos, pueblo de Dios. Hoy se testificará del poder de nuestro Dios.
Contra todo pronóstico, demostraremos que el verdadero Dios está con nosotros. Mientras tanto, en la distancia, podía verse a los profetas de Baal, agrupados junto a sus ídolos, orando a sus deidades muertas. Las llamas de sus sacrificios ardían con desesperación, mientras clamaban, «Contéstanos, oh Baal». Sin embargo, la brisa enviada por Yahvé trajo consigo un nuevo mensaje, una realidad que desafiaría su comprensión. El conflicto estaba a punto de desarrollar en su magnitud. Cada lado en el terreno de batalla sentiría el peso de la evidencia del poder de Dios. Pero el aire seguía cargado de expectación, como si el mundo estuviera en un suspiro profundo esperando la respuesta del cielo. Las palabras de Metatrón reverberaron en la memoria de Elías: las maravillas que vendrán superarán las más bellas visiones, y así se prepararon. Los corazones del pueblo ardían con la certeza de la intervención divina. Sin embargo, la sombra de un temor desconocido comenzaba a levantarse, un espectro que amenazaba incluso las convicciones más firmes. Un dilema comenzaba a gestarse, en el ardor del enfrentamiento se abriría un camino de decisiones que afectaría su futuro. Estarían dispuestos a sostener su fe en las horas de mayor oscuridad, la tormenta pronto rompería, y la revelación de Dios estaría a la vista. El pueblo aguardaba, no imaginando que estaban al borde de una manifestación de poder que cambiaría sus corazones para siempre. ¿Qué más desvelaría el plan soberano de Dios en el ardor de esta confrontación? La respuesta estaba justo al cruzar el umbral de la batalla, donde la fe y la duda se entrelazaban en el destino de Israel. El sol se ocultaba tras las colinas de Carmelo, su luz languideciendo como los corazones de aquellos que sabían que la confrontación estaba inminente. El viento soplaba con una fuerza creciente, trayendo consigo los susurros de las dudas y los temores. Elías, firme en su convicción, miró a sus seguidores y les dijo: «Estandarte en mano, nunca desmayéis, el Señor está aquí con nosotros para liberarnos del yugo de la idolatría. La batalla que se aproxima no es nuestra, sino del Dios de los ejércitos». Mientras tanto, los profetas de Baal se extendían por el campo, su número era abrumador y su fervor parecía contagiar al mismo ambiente. Con máscaras de religiosidad, clamaban a Baal, el dios que adoraban, con gritos cada vez más intensos. «Contéstanos, oh Baal. Danos señal de tu poder». En el corazón de cada adorador del dios falso se cernía la oscura esperanza de que sus sacrificios, sus rituales frenéticos, pudieran desviar la atención de una contracara que al final era impotente. Metatrón se mantuvo elevado, observando la escena con un aire de desdén. «Si los cielos permanecen callados, es porque el Señor de la Gloria ha decidido responder con aliento celestial», dijo el ángel, y sus ojos centellearon con un destello de luz. Elías se dirigió al pueblo mientras una multitud expectante se agolpaba a su alrededor. «Mira, hijos de Israel, hoy se definirá quién es el verdadero Dios. Si es Baal, entonces id en su pos, pero si el Señor es Dios, entonces a él seguiréis. Decidíos hoy. Si hay un solo verdadero Dios, él vendrá a liberarnos y probará su gloria». El pueblo, con la angustia de generaciones pasadas en su pecho, comenzó a murmurar unas palabras de esperanza. Un soldado veterano se alzó y exclamó: «Estamos listos para reafirmar nuestra fe. El Dios que hizo descender fuego del cielo sobre el sacrificio de nuestros padres en tiempos antiguos es el mismo que hoy nos guiará». Los profetas de Baal, desafiados por Elías, decidieron demostrar su poder y preparación. Se acercaron al altar que habían construido, el sacrificio colocado sobre la leña, y comenzaron a danzar alrededor, reclamando un fuego de su Dios. Gritaron hasta que las voces se desgastaron, pero el cielo, imperturbable, mantenía un silencio abrumador. «Que el fuego caiga, Baal. Contéstanos», clamaron unánimemente, pero la única respuesta fue el eco de sus propios gritos rebotando en el aire. El tiempo avanzaba, el reloj divino marcaba cada segundo con una cadencia desconocida, y la desesperación comenzaba a precisar sobre los profetas que se sentían impotentes. Elías observó esto con compasión y oración en su corazón. «Oh Jehová, escucha mi clamor. Que no proceda el juicio sin que caiga tu fuego sobre este altar», rogó, alzando su mirada hacia la gloria celestial que aguardaba en el espacio. Pero mientras la tensión crecía, apareció una nube espesa y oscura sobre los montes, como un presagio del juicio que se avecinaba. El pueblo, percibiendo la inminente intervención divina, se colocó expectante, los corazones palpitando con la emoción de lo desconocido. En ese momento, Metatrón elevó su voz, trayendo un mensaje que haría temblar los corazones: «Hoy, el Dios de la verdad se manifestará. Preparad vuestros corazones, porque el desafío de este día será el portal a la mayor revelación de su gloria».
La llama que descenderá no solo será fuego, sino el espíritu mismo de redención que buscará el arrepentimiento de este pueblo. El clamor de los profetas de Baal se tornó frenético, sus cuerpos cayendo al suelo exhaustos, concediendo a la multitud un instante para reflexionar sobre la realidad de su adoración. El momento que habían estado esperando estaba enclavado en la compasión de Dios, y la revelación del plan soberano de Yahvé estaba cerca de cumplirse. ¿Quién prevalecería en esta confrontación? ¿Y qué amor y justicia se manifestarían en el fuego del juicio? La respuesta, como el fuego en la montaña, estaba a punto de ser desatada. El sonido del silencio era ensordecedor mientras la multitud observaba, sintiendo cómo la tensión crecía en el aire. Las voces de los profetas de Baal se desvanecieron, y el desespero se hizo palpable al darse cuenta de la impotencia de sus ídolos. En medio de esta creciente oscuridad, Elías se levantó, su rostro resplandecía con la confianza de quien sabe que el Altísimo está a su lado. «Pueblo de Israel», proclamó Elías con voz resonante, «hoy se ha puesto a prueba nuestra fe. Si el Señor es Dios, a Él seguiréis, y veréis su gloria manifestada entre nosotros». La multitud, llena de un renovado fervor, clamó al unísono, «El Señor es Dios». Aquellas palabras reverberaron en sus corazones, ardientes como una llama, llenos de esperanza. Así, Elías se aproximó al altar que había construido para el sacrificio. Se arrodilló y empezó a clamar al Dios de sus padres. «Oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, responde a mi clamor. Que el pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Que caiga fuego del cielo y consuma este sacrificio». Mientras las palabras brotaban de sus labios, una profunda presencia se manifiesta, el cielo pareció abrirse y una luz radiante descendió. De repente, un relámpago rasgó el firmamento y un fuego divino cayó, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y las piedras que lo rodeaban. La multitud cayó de rodillas, sus corazones llenos de asombro y temor. «El Señor es Dios». «El Señor es Dios», gritaban, entendiendo que Yahvé había respondido. Metatrón, viendo el escenario, sintió la gratitud por el pueblo que finalmente se había vuelto a su Dios. Pero, mientras la dulzura de la victoria inundaba el ambiente, un pesar comenzó a formarse. «Esto es solo el principio», pensó el arcángel. «La verdadera batalla por los corazones de este pueblo apenas comienza». Así que, después de la manifestación del poder de Dios, Elías se volvió hacia los profetas de Baal, su voz firme. «Llevad a estos hombres y que enfrenten el juicio por haber conducido a Israel a la idolatría». En ese momento, la ejecución de los profetas de Baal fue un acto de justicia, pero también de restauración. La luz que había brillado en el sacrificio había dejado en claro un mensaje a todas las generaciones futuras: la verdad siempre triunfa sobre la falsedad. Sin embargo, Elías sabía que una nueva sombra se cernía sobre el pueblo. La victoria sobre Baal había sido monumental, pero la lucha contra la corrupción y la iniquidad del corazón humano apenas comenzaba. Al regresar a la aldea, el pueblo se reunió para adorar. El acto de hoy no es el final, sino un nuevo inicio. Se nos necesita preparados para ir más allá de lo visible, proclamó Elías. La fe debe ser cultivada. Habrá aún pruebas que enfrentar, pero el Señor va con nosotros. Metatrón, en una visión de esperanza, se posó sobre el grupo, su luz brillaba intensamente, y dijo: «El Dios que ha respondido en el fuego hoy derramará su espíritu». Esto será solo el comienzo de un derramamiento que transformará sus corazones, pero debéis permanecer fieles. Las promesas de un futuro lleno de gloria resonaron en sus corazones, y un renovado espíritu de esperanza se desplegó entre ellos. Había una misión que cumplir. Israel debía ser una luz para las naciones. Elías, guiado por la revelación de Metatrón, comenzó a enseñar al pueblo sobre la importancia de seguir siempre a su Dios. Cada hogar, cada familia, cada individuo era esencial en esta nueva historia de redención. La historia de Baal y su derrota era solo un capítulo. El camino hacia un nuevo pacto de restauración comenzaba a ser escrito, y Metatrón sabía en su corazón que aún había muchas cosas por manifestar. Los días vendrían en que el Hijo de Dios caminaría entre los hombres, trayendo redención, justicia y amor. Así se cerró aquel momento, donde el cielo y la tierra se encontraron en una gloriosa revelación, creando un eterno eco que sería recordado por generaciones. La fe que enfrentó a Baal se convertiría en aquella misma fe que guiaría a millones hacia la luz. El tiempo de transformación ya estaba en marcha. Hoy, quizás, más que nunca, el mundo necesita saber quién es el verdadero Dios, y eso comenzaría no solo en Israel, sino en todos los confines de la tierra. Así, la historia avanza, y el plan en las manos de Dios se desata.
Será un camino lleno de desafíos, pero también de gloria. Finalmente, la luz de Dios se convierte en un faro, su promesa sigue vigente enfáticamente, lista para iluminar el corazón de todos aquellos que, en su búsqueda de la verdad, clamen con fe, el Señor es Dios. Si realmente crees en el poder de Dios y en la importancia de su palabra, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos escuchar tus reacciones y reflexiones sobre este final, así que no dudes en comentar. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, seamos portadores de su luz y su mensaje.